Un gran placer poder compartir con ustedes este momento. Una gran bendición. Aquí es entonces. Ok. Vamos a pararnos aquí. Pues gloria a Dios. Todos confiamos en el Señor Jesús. Amén. Tenemos fe en Él. Amén. Vamos a hacer una oración confiando en que el Señor hablará a nuestras vidas en esta mañana. Vamos a confiar en Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por traernos a este lugar. Sabemos que no hay nadie como tú, un Dios bueno, misericordioso y clemente, un Dios que se preocupa por el bienestar de sus hijos y que procura su crecimiento. Queremos crecer en ti, más cerca de ti, por lo tanto te pedimos que esta mañana nos hables. Y gracias, Señor, por contestar esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Visión 2020 es el tema para esta mañana. Visión 2020. Pues se dice que el que tiene una buena visión tiene la visión 2020, ¿verdad? Bueno es eso, porque cuando uno no ve bien, no percibe las cosas tales como son, no percibe la realidad. No sé si algunos de ustedes recuerden aquella época en donde sí comenzó a fallar su visión, y fue entonces cuando se acercó al doctor y les recetó los lentes. Y qué descanso se percibió una vez que tenía los lentes puestos, ¿no? Pero había un problema, y es que es muy difícil practicar deportes con lentes. Entonces se inventaron la cuerdita esta que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Pues tampoco saben, no importa. Pues esa cuerdita que uno la compra y amarra los lentes, entonces se inventaron y uno podía moverse más, había mayor movilidad. Luego la ciencia avanzó y vinieron estas máscaras que parecían como de nadar, ¿se acuerdan? Que se apretaba y se pegaba a los ojos, manera tal de que no se le saliera. Pero había un problema con esas clases de lentes, y es el sudor. Y entonces se llenaba de agua, no se podía ver bien, se nublaban los lentes. Y gracias le damos al Señor por el avance de la ciencia, porque tenemos nosotros ahora lentes de contactos. Entonces los lentes de contactos resolvió ese problema de una vez y por todas. Qué bueno es poder ver. Ahora imagínese usted el no poder ver cuando tiene algo enfrente de usted. Ahí nomás, en su propia cara, y no lo ve. Esto es lo que nosotros percibimos en el pasaje que vamos a cubrir en esta mañana. Hay tres historias relacionadas íntimamente y que muestran una gran verdad. La verdad es cómo podemos crecer para ver más claramente a Dios. ¿Cómo podemos crecer para ver más claramente a Dios? Libro de Marcos, en el capítulo 8, nos presentas a nosotros tres historias. La primera concierne a los discípulos, la segunda a los fariseos y la tercera a un milagro hecho por el Señor Jesucristo. Y todas tienen este elemento en común de la visión y la falta de esta, pero la restauración de visión que solamente Jesucristo hace posible. Para iniciar, y esto es lo interesante, de entre los tres grupos de personas, los discípulos, los fariseos y el hombre ciego, el único que ve con claridad, como una especie de ironía lo presenta el pasaje, es el ciego. El ciego es la única persona que puede ver con claridad. Vamos a la Biblia, por favor, al libro de Marcos en el capítulo 8. Y en esta ocasión el versículo 22, y leeremos del 22 hasta el 26. Marcos 8, 22 al 26. Dice de la siguiente manera: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara.
Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todas las cosas. A todos Jesús les envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Este ciego no vino a Jesús aparentemente por su propia iniciativa. ¿Ok? De hecho, él no viene, a él lo trae. Realmente no sabemos por qué razón es que él no viene por su propia iniciativa. Él no es siquiera quien clama a Jesús. No sé si recuerdan la historia del ciego Bartimeo en la Biblia. Él clama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero este no es el caso en nuestra historia. Él no toma ninguna iniciativa. Él no viene ni clama, sino que a él lo traen y por él abogan. El ciego es curado por un método poco convencional, y de hecho este es el único milagro en la Biblia hecho por Jesús que toma lugar a través de un proceso. Todos los milagros que Jesús ejecuta toman lugar inmediatamente. El cojo se levanta y se acabó. El que tenía la mano seca se restauró instantáneamente, ¿recuerdan? De hecho, las tres características de los milagros de Jesús, que son innegable, inmediato y completo, encuentran una excepción en este verso, en este pasaje. Todos los milagros de Jesús son innegables, en el sentido de que todo el mundo sabía que esa persona estaba o muerta o enferma, ¿verdad? Eran inmediatos. Jesús dice la palabra y a ese momento, en ese instante, la persona fue restaurada. Y es completo en el sentido de que no es que un cojo es sanado y luego anda cojeando, o como que menos que más o menos camina. No. Cuando el Señor cura y lo cura completamente. Pero en este caso encontramos un proceso muy extraño en las Escrituras. Y luego Jesús utiliza instrumento para sanarlo. Y este es el caso en donde Jesús le pone saliva en los ojos del hombre, lo cual tal vez no consideraríamos nosotros un método muy higiénico, ¿verdad? Que digamos. Pero al fin y al cabo, ese es Jesús, un Dios santo, con la capacidad y el poder de curar, y Él así lo hace. Le pone entonces la saliva, toca al hombre y el hombre ve, pero dice que ve a los hombres como si fueran árboles y que andan caminando. Recuerdo yo cuando era niño, estaba yo en la escuela, creo que estaba en 7º grado, sé bastante de eso. Y era un momento en el que había que limpiar el aula. Y estaba yo limpiando el aula junto con otros compañeros y mi compañera de clase, Iliana, tenía la escoba y estaba barriendo. Y yo estaba inclinado, no sé qué estaba haciendo, y en una de esas barrideras me hizo ¡pum! En un ojo, en este ojo. Y eso dolió como el carambas. Pero un problema que me surgió inmediatamente es que yo veía doble. De ese ojo, duré unos cuantos minutos para poder restaurarme, porque dolió mucho y veía doble, pero era algo parecido como este hombre. Él veía a los hombres, pero era algo borroso y como que se movían. Obviamente, posiblemente sí la gente se estaba moviendo, pero él era posiblemente el que estaba moviéndolos con su vista, que estaba defectuosa, y los veía como árboles, lo cual da a entender de que el ciego anteriormente veía. Pues ¿cómo sabía la apariencia de un árbol? A menos que anteriormente veía. Algo le pasó a este hombre que causó la pérdida de su vista. Y eso pasa. En Costa Rica estaba yo
y conocí a este muchacho, no recuerdo su nombre, pero él tenía creo que era un tumor en la cabeza, y fue al doctor, y cuando le hacen la cirugía para removerle el tumor, le tocan un nervio ocular y el hombre perdió la vista. El muchacho joven, en esa época tenía como 18 años, ciego. Entonces, obviamente este no fue el caso del Señor, pero algo pasó en él que perdió la vista y posiblemente con ella también el ánimo y un sentido de seguridad. Porque nosotros, hermanos, a veces nos sentimos inseguros. Ahora, imagínese usted ponerle encima el defecto de no poder ver. La inseguridad pues sería mayor, ¿no? Y es precisamente lo que acontece en nuestro pasaje. El hombre es ciego, inseguro, lo traen, abogan por él y el Señor lo cura, pero lo hace en proceso. ¿Por qué en un proceso? Es la pregunta que quiero que nosotros toquemos en esta mañana. ¿Por qué cura el Señor a este hombre en etapas en vez de hacer lo que Él siempre ha hecho, inmediatamente? Para nosotros poder entender esta verdad, tendríamos que irnos al contexto, y en este caso es el versículo 1 del capítulo 8. Si tiene una Biblia enfrente de su banca, por favor, puede buscarla. En el capítulo 1 del versículo 8, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, nosotros leemos la historia de la multiplicación de panes y peces, segunda ocasión por parte de Jesús. Allí leemos: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, tomó los 7 panes y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que lo pusieran delante, y lo pusieron delante de la multitud. Tenían además unos pocos pececillos, los bendijo y mandó que también lo pusieran delante. Comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Lo que comieron eran como 4,000 y los despidió. Luego entró en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Fíjese aquí una gran semejanza con el milagro anterior de la multiplicación de los panes y los peces. Pero hay una gran variedad de elementos también en esta. Se encuentra Jesús en la región de Decápolis, una región compuesta por 10 ciudades al este de Israel, una región que no es judía a propósito. Esta es una sección de personas que son lo que nosotros le llamamos gentiles o no judíos. Allí la multitud se acerca a Jesús en una región desértica, no hay casas, no hay negocios, no hay nada en donde Jesús está. Pues ¿qué hace Jesús ahí? Pues lo mismo que estaba haciendo Juan el Bautista en el desierto. La gente venía porque tenía interés en escucharlo. Aparte de que Jesús preferenciaba los lugares desérticos para orar, ¿recuerdan? Se iba a solas a hacer horas a orar. La multitud llega y la multitud es masiva. En la historia paralela, en el libro de Mateo, nos dice que Jesús sacia no solo 4,000, sino 4,000 hombres. Entonces posiblemente tenemos una situación en donde había miles de mujeres y miles de niños también. La multitud se llega a donde Jesús y pasa 3 días con él. Nuevamente una región desértica, lo cual nos da a entender de que como que no había tiempo, ellos no fueron a su casa para saciarse y regresaban a donde Jesús más tarde. Pasan 3 días seguidos con Jesús. ¿Qué hacían? El pasaje no nos dice, pero nos da la idea de que estaba Jesús enseñándoles. La multitud estaba interesada en la presencia de Jesús y en las lecciones que Jesús ofrecía.
en el ambiente. Pero después de 3 días, posiblemente si trajeron un poquito de pan se le acabó. A quien aparenta no acabársele es a los discípulos. Porque en esta ocasión quien toma la iniciativa de hablar a favor de la multitud es Jesús, mientras que en el milagro anterior fueron los discípulos. Jesús dice, tengo compasión de la gente. Lo cual es interesante porque esta es la única vez que Jesús dice que tiene compasión. Los evangelistas dicen con frecuencias que Jesús tenía compasión, pero Jesús mismo expresando su compasión solo aquí lo encontramos. Misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia nuestro Dios. Amén. Quien siente la necesidad, no tan solo espiritual de la gente, sino también la necesidad física de la gente, de sus seguidores. La enseñanza satisfacía sus necesidades espirituales, pero ¿y las necesidades físicas, mis hermanos? Era menester hacer algo. Yo pienso que los discípulos tenían comida porque ellos no hacen nada. En la oportunidad anterior ellos le mencionan a Jesús, oye, despide a la gente porque no hay comida. Pero aquí ellos no dicen nada. Jesús expresa que tiene compasión. Si los envía a su casa, se van a desmayar en el camino. Hay que darle de comer. Pero Jesús no le pide a los discípulos, solo le presenta la situación y al presentarlo nos da la idea de que Él estaba brindándole una oportunidad a los discípulos a que hicieran algo. Recuerden, Él mandó a los 12 de 2 en 2 a expulsar demonios, a enseñar en Israel y también a curar los enfermos. Regresan los discípulos con un informe de los milagros y las maravillas que Dios hacía a través de ellos. Ellos habían experimentado, mis hermanos, el poder de Dios. Y en esta ocasión que hay una necesidad en la cual el poder de Dios puede ser accesado y la necesidad puede ser suplida, la incredulidad por la magnitud de la tarea entra en sus vidas. ¿De dónde vamos a sacar comida en un lugar tan desierto? Decían. Pues qué tal de la misma fuente en donde sacaron el poder para los milagros anteriores, ¿verdad? O pueden sacar la comida para saciar a esta gran multitud de la misma fuente que enseñaba palabras de vida, ¿verdad? Pero la tarea era muy difícil, mis hermanos, porque no estamos hablando de darle comida a 3 personas, estamos hablando de darle comida a miles de gentes, y la única forma de saciar su necesidad era de una forma milagrosa. ¿Por qué? Porque se encontraban en un lugar desértico. Los discípulos, mis hermanos, carecían de visión. No vieron que Dios podía obrar nuevamente. ¿De qué tamaño era el Dios de los discípulos? ¿O era un Dios que solamente obraba de vez en cuando? ¿O que solamente bajo mandato hace milagros? O que tal vez uno puede accesar y acercarse a Él con sus peticiones personales y el Señor contesta y bendice. Los discípulos tenían problema de visión. Una visión que se incrementa con el paso del tiempo. Y esto lo encontramos en la tercera historia, mis hermanos, de nuestro pasaje de hoy. Vámonos ahora al versículo 11, 12 y 13 del mismo capítulo. En esta ocasión se vienen los fariseos nuevamente a inspeccionar a Jesús. En esta ocasión Jesús llega a una comunidad en la región de Galilea llamada Dalmanuta, y allí leemos lo siguiente. Vinieron entonces, versículo 11, los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo.
Él, gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Este grupo de personas, los fariseos, habían visto un montón de señales, mis hermanos. Un montón de señales. Habían inspeccionado a Jesús desde el principio. Testimonios de lo que él había sido también había llegado a sus oídos, pero ellos no creían. Y no buscaban señal para creer tampoco, sino para tentarlos. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús en la misma sinagoga expulsa demonios y también cura a enfermos enfrente de ellos? Aún así, no creen. Estas personas estaban ciegos. Y eran ciegos guiando a ciegos, y ambos se iban a ir al hoyo de la perdición eterna por la falta de fe. La visión de estas personas era algo como esto, mis hermanos. ¿Ustedes lo ven? Algo percibían, pero no con claridad, para nada. Y cuando uno trata de ver las cosas que están empañadas, más bien te da dolor de cabeza que te da alguna clase de provecho. No podían ver porque no querían ver. Me recuerda esto, un artículo que leí yo sobre un científico británico ateo que habla en contra de la fe en Cristo. Pero habla en contra de cualquier fe. No porque tiene evidencias de que Jesús no existió o que Dios tampoco existe. Él dice, y cito: no es que no haya un Dios, es que yo no quiero que haya un Dios. No es que la evidencia no era suficiente, era simplemente que él no quería que existiera un Dios. Una testarudez, un corazón duro de piedra, que no ve ni quiere ver tampoco, que no acepta que hay un Dios enfrente que está obrando a su favor. Y a veces, mis hermanos, eso pasa con muchos de nosotros también, ¿verdad? Que Dios está obrando a favor nuestro, que Él demuestra su presencia en nuestras vidas, y aún así nuestra fe como que tambalea. Cuando hemos visto los milagros del Señor que Él ha hecho en nuestras vidas, aún así, en momentos de necesidad, la duda entra y cega, hermanos, la percepción de nuestro Señor, de quién Él es, de que Él obra. La visión de los fariseos era bastante empañada. Pero no tan solo de los fariseos, mis hermanos, también de los apóstoles. Seguimos leyendo. Después de que Jesús tiene ese encuentro con los fariseos, continúa con su jornada, entra entonces a la barca, va camino a Betsaida, y en el camino algo acontece. Fíjese lo que pasa, versículo 14 en adelante. Se olvidaron de llevar pan, recuerden, quedaron 12 canastas, y las canastas, de hecho, el término canasta utilizado en este pasaje es diferente al término canasta utilizado en el milagro de los 5,000. La palabra canasta aquí es sinónima de la canasta utilizada en el libro de Hechos para bajar al apóstol Pablo de la pared, del muro de la ciudad en Damasco. Una canasta en donde cabe un hombre adentro, una canasta grande. La canasta elevador. Y quedaron 12 de esas llenas de comida, pero a los discípulos se les olvidó llevar comida. Esta es la interacción que acontece. Versículo 15. Y él les dijo,
Y él les mandó diciendo: mirad y guardad de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Discutían entre sí diciendo: es porque no trajemos pan. Respondiéndole Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo: ¿cómo es que aún no entendéis? Fíjese que Jesús lo está llamando duro de corazón, pero a quien está llamando duro de corazón no es a los fariseos. Es aquellos que han estado consigo desde que él inicia su ministerio, ¿verdad? Desde el primer milagro. A esas personas Jesús le llama duro de corazón, ciegos, sordos, porque su vista es corta. No perciben con claridad quién Jesús es. Pues obviamente, alguien que puede multiplicar 5 panes y pescados y darle a miles de personas en 2 ocasiones, puede incluso cambiar hasta un pedazo de madera en un montón de pan, o incluso simplemente hablar y el pan surge. Cuando Jesús habla de la levadura de los fariseos, entonces no está hablando de la necesidad física, sino está hablando en realidad de la impureza de corazón de ellos. En el libro de 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, habla que la levadura fermenta toda la masa, pero que la levadura contamina la masa. Entonces, cuando Jesús habla de la levadura de los fariseos, en el libro de Mateo nos dice que se refiere a las enseñanzas de los fariseos y expande que realmente está refiriéndose a la hipocresía de los fariseos y de los herodianos, de los políticos. Cuídense de ellos porque son hipócritas, presentan una fachada que no es real. Esas personas son ciegos, pero lo curioso del caso es que a los discípulos no entender lo que Jesús dice también están presentando un nivel grande de ceguedad también. La visión de los discípulos de Jesús no era tan borrosa como la de los fariseos, pero era algo como esto, fíjese. Sí veía y más o menos se entendía, pero todavía estaba defectuosa, porque era limitada a lo inmediato, reconociendo imposibilidades para un Dios que todo lo puede. Amén. Dios todo lo puede. Y el problema es que el ciego, que reconoce ser ciego y viene a Cristo, ve. Pero el que cree que ve estando ciego no viene a Cristo, por lo tanto continúa en esa situación. El ciego en nuestra historia, mis hermanos, vio en proceso porque para poder ver se necesita entrar a un proceso. Es un proceso que los discípulos entraron y fueron parte de, pero que tomó tiempo. De hecho, ellos no lograron ver con claridad sino hasta después de la resurrección de Jesucristo en el libro de Hechos. Ellos no ven con claridad. Y como irónicamente es presentado en las Escrituras, la única persona que es capaz de ver con claridad después de pasar por el proceso es el ciego. El ciego que está enfrente de Jesús reconoce su condición, viene a donde lo es traído, Jesús obra. Pero el hombre no se conformó con su estado. Recuerdan, ¿tú ves bien? Le pregunta a Jesús. No. Oye, Señor, yo veo como que los hombres parecen
árboles y como que se está moviendo. Él no se conformó con el estado en que se encontraba en este momento y quería que Jesús obrara más en su vida. Jesús obra y cuando Él obra, la claridad, mis hermanos, es evidente. El hombre ve y Él ve porque ve a través de Jesús. Para nosotros poder tener una vista 20/20, necesitamos tener nuestros ojos, como dice las Escrituras, puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando miramos a través de nuestros ojos, nuestra percepción siempre será defectuosa. Porque vamos a notar, al igual que los fariseos, las imposibilidades de la vida. Pero cuando vemos la realidad a través de los ojos de Cristo, veremos a un Dios que todo lo puede. Y veremos claramente a través de los ojos de Cristo. ¿Cómo mejorar la visión? Es un proceso. El primer paso es poner nuestra mirada en Jesús. Buscar a Jesús, como dice la Biblia, mientras Él pueda ser hallado, y la gloria le damos a Él de que aún tenemos vida, por lo tanto podemos encontrarlo. El proceso inicia buscando al Señor. El proceso continúa con una buena memoria. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no recordáis? Cuando me dieron los 5 panes, ¿cuántas canastas sobraron? Aparentemente tenían problemas de memoria. ¿No recordáis? Donde nosotros estábamos en una ocasión y a dónde nos ha traído el Señor. Sin paz, pues nada podía proveer para nosotros esa paz. Pensamos que tal vez el dinero lo iba a dar y no pasó así. Pensamos que si nos refugiamos en los placeres de la carne, tal vez allí, y nos dimos cuenta que no, pues nadie puede jugar con fuego y no quemarse. Y cuando vinimos a Cristo, encontramos paz. Recordemos, hermanos, de dónde hemos venido, a dónde estamos ahora por la causa de Cristo, por su obra en nosotros. Y continuemos con una ambición buscando siempre estar más cerca de Él. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses dice, no es que yo la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa sí hago, yo sigo adelante. Sigo adelante para hacer por lo cual aquello yo ha sido. Alcanzar aquella meta por la cual yo fui llamado. Y si el apóstol Pablo pensaba, oye, todavía hay espacio para crecimiento espiritual, pues tal vez para mí también. Y pues quién sabe, tal vez para usted también. El proceso se inicia, mis hermanos, poniendo la mirada en Jesús. Continúa dicho proceso, recordando lo que Él ha hecho en nuestra vida, teniéndolo presente, y continúa su proceso de maduración, de madurez, cuando nosotros continuamos buscando la santidad, el crecimiento en el Señor. Dios es bueno. Amén. No olvidemos esto. Es a través de Dios que hemos de ver las circunstancias de nuestras vidas. Y muchos de nosotros estamos pasando por circunstancias duras. Problemas de salud, problemas económicos, problemas relacionales con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros familiares.
Veamos con claridad a través de los ojos de Jesús, pues es Él la vista del mundo. Quiero pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. A usted, mi hermano, le invito en esta mañana a que tome la decisión de ver con claridad, así como el ciego. El ciego vio porque fue traído a Jesús. Y en Jesús buscó más. Mientras que los discípulos vieron porque siguieron a Jesús y a través de Jesús eventualmente vieron más. Mientras que los fariseos se quedaron ciegos, pues ellos desecharon a Jesús. Nosotros vemos, por eso estamos aquí. Pongamos nuestra mirada fija en Él, no en las circunstancias de la vida, sino en Él. No en las imposibilidades de nuestras condiciones, sino en Él. Busquémosle de todo corazón y recibamos la bendición de una percepción divina en nosotros. Si usted todavía no ha entregado su corazón al Señor Jesús, usted necesita saber de que Dios está vivo hoy. Y que la razón tal vez por la que usted no percibe las realidades de la vida es porque no ha visto a Jesús, quien es la vista del mundo. Venga a Jesús hoy. Venga a Jesús hoy. No se vaya a su casa como vino. Váyase edificado, sabiendo de que Jesús está en su vida y que es salvo. Venga a Jesús en esta mañana. Les invito a que tomemos esa decisión mientras pasan, por favor, al frente. Aquí estaré esperando que pasen. Venga a Cristo en esta mañana y reciba salvación. Pongámonos en pie, mis hermanos, y tomemos esta decisión.